Buenísimo. Ya chicos, buenos días. Ahí ya se supone que se está grabando. Como todos los días, vamos a proceder a pasar la lista primeramente para corroborar que estemos todos. Me avisáis cualquier cosa, pues Caro. Y te voy a poner presente al tiro, gracias. Em, bueno, y con esto también les recuerdo que tienen que loguearse en Sense para que se le haga efectivo el pago del subsidio, no se lo vaya a olvidar. Alexandra, ¿estás por ahí, cierto? Sí, buenos días, presente. Buen día, Alexandra, muchas gracias. Camila Córdoba. Bueno, igual la Camila está ahí, sí. La Caro igual. Ernesto Linares. Vale, Ernesto. Felipe Rodríguez. Vale, Felipe. Gracias. Freddy no está. Hugo Popadilla. Presente. Va. Buen día, Hugo, gracias. Jennifer Díaz. Presente. Gracias, Jennifer. Leslie Herrera. Gracias, Leslie. Loreto Bustos. Loreto estaba por ahí. Sí, sí, sí. Luciani Serrano. Presente, buenos días. Buen día, Luciani, gracias. Marcia Alegría. Presente. Gracias, Marcia. Marión Sayado. Hola, Marión, gracias. Michelle Miranda. Gracias, Michelle. Nicole Bilbao. Gracias, Nicole. Juan Valdebenito. Juan. Buen día, presente. Vale, Juan, gracias. Ronnie Pérez. Buen día, Ronnie, gracias. Millaray. Buen día, Millaray, gracias. Tatiana Mardones. Tatiana igual está conectada. Y Daniela Negrete. Buen día, Dani, muchas gracias. Bueno, le agradezco y como introducción a lo que veremos hoy sería lo que la segunda sesión de lo que estamos viendo ayer. Y como todas las clases, cualquier duda, consulta, levantamos la manito, le preguntamos a Alejandro o la resolvemos todos mediante el chat. Bueno, dicho esto, podemos comenzar, ¿no, Alejandro? Ya. Muchas gracias, Jason. Buenos días a todos, chicos. Como decía Jason, hoy día nos toca la segunda patita de ciclo de eventos y estados, ¿ya? Entonces eso vamos a estar viendo. ¿Qué a grandes rasgos vamos a ver? Vamos a ver el class binding, que se llama, ¿ya? Cómo podemos bindear clases y style binding también, ¿ya? Cómo podemos bindear estilos, ¿ya? Para obtener cierto comportamiento en base al comportamiento del usuario, ¿ya? Entonces eso vamos a ver hoy día. Voy a pasarle a compartir la presentación que tengo lista.
Ya. Ahí me dice Jason si se empieza a ver. A mí me está cargando. Ya. Ahí ya, a mí ya se me ve. Muy bien. Ya chicos, entonces primeramente vamos, como todos los días, vamos a pasar a ver los objetivos de la clase para ver hacia dónde estamos apuntando, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hacer un breve repaso del Computer Property, ¿ya? Que es lo mismo que vimos ayer, solamente para que quede un poco más claro, ¿ya? Después de eso vamos a ver el Class Binding que le estaba hablando y después el Style Binding, ¿ya? Cómo podemos trabajar con ellos, ¿ya? Y qué son realmente. Entonces vamos a partir primeramente con las Computer Properties, ¿ya? Ya. Entonces, las Computer Properties, chicos, ciertamente nos sirven a nosotros para poder hacer ciertos cómputos, ¿ya? ¿Basados en qué? Basados en la data que nosotros podamos tener, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros, por ejemplo, modificamos la data, ¿ya? Esta Compute Property también se va a modificar, ¿ya? Entonces, no sé, por ejemplo, si estamos sumando dos números, ¿ya? No sé, el número 1 y el número 2, y tenemos un compute que se llama resultado, ¿ya? Por ejemplo, al cambiar yo esos números, ciertamente el compute también me va a cambiar el resultado y me va a estar retornando el nuevo resultado, ¿ya? Ciertamente yo puedo hacer cálculos, ¿ya? Con esos números, ¿ya? Como yo les decía ayer, puedo, no sé, estar simulando que estoy haciendo una caja, ¿ya? Para un, no sé, para un salón de venta, ¿ya? Entonces ahí yo, por ejemplo, tengo que calcular el total de algo, la boleta, por ejemplo. No sé si ustedes conocen que existe la ley del redondeo, ¿ya? Cuando nosotros, no sé, te da un resultado decimal, ciertamente nosotros tenemos que redondear por 5 pesos, ciertamente, hacia arriba o hacia abajo, para que el usuario ciertamente no te pague con 5 pesos, ¿ya? Y ciertas cositas así. Entonces, para estas cosas ciertamente nos pueden servir los compute properties, ¿ya? Porque en basado ciertamente a esos datos que tenemos aislados, ¡pam!, los podemos juntar, podemos hacer cierta lógica y los podemos estar devolviendo, ¿ya? También los compute properties, como dice acá la definición, nos sirven para poder encapsular lógica, ¿ya? Pues nosotros ciertamente podemos llamar a un elemento ya de la data de nuestro componente, por ejemplo el message, ¿ya? Que sería un mensaje, ciertamente sería un string. Nosotros ciertamente acá podemos entrar a los métodos de message, ¿ya? Podemos entrar ciertamente a los métodos de string, ¿ya? Y le podemos hacer un split, un reverse y un join. Y no hay problema en eso. Pero si ustedes se fijan acá, estamos metiendo lógica donde no debería ir lógica, ¿ya? Entonces, para eso es mejor, esta cosita que está acá, sería mucho mejor encapsularlo en un compute, ¿ya? Entonces, ciertamente yo agarraría este thisMessage, ciertamente, y lo estaría retornando en mi propiedad computada. Entonces, si ustedes se fijan, yo estaría ciertamente abstrayendo esa lógica y la estaría encapsulando en mi propiedad computada, ¿ya? Y después simplemente acá llamaría mi propiedad computada nomás, ¿ya? Y sería mucho más limpio para el código, ¿ya? Entonces, en caso de que yo quiera ver la definición de esa compute, aprieto ahí y me voy a dar la definición del compute. Y si quiero la puedo cambiar o la puedo modificar, etcétera, ¿ya? Entonces, más para eso, ¿cierto? Eh, Ciertamente para hacer cómputos, pero también para evitar tener lógica en template. ¿Por qué? Porque eso nos puede poner un poco engorroso después de buguear, ¿ya? Y de mantener también. No sé, pues imagínense tener un componente y que todos tengan, tener lógica acá, ¿ya? No, se vuelve un poquito feo. Entonces, por eso es mejor, o ellos inventaron ciertamente los compute properties, ¿ya? Entonces vamos a pasar a ver un ejemplo. Entonces, el mismo ejemplo de recién, po, ¿ya? Entonces, acá solamente se hizo un compute, ¿ya? De esa lógica que teníamos en el template, po. Y solamente se creó el reverse message, ¿ya? Y ustedes deben saber que estos compute son funciones, chicos. Entonces, ciertamente ustedes tienen que retornar un valor, ¿ya? Porque si ustedes no retornan nada, este compute property le va a estar revolviendo un indefinido, ¿ya? Ustedes saben si es que ustedes no retornan nada en una función, JavaScript igual por abajo te devuelve algo, ¿ya? Te va a dar un indefinido. Entonces, por eso ciertamente nosotros tenemos que poner el return y poner lo que queremos retornar, ¿ya? Por ejemplo, la lógica acá de dar vuelta al string, ¿ya? Entonces se da vuelta al string y simplemente después se retorna. Entonces después, ¿cómo se ocupa eso? Fácil. Simplemente yo abro llaves y llamo a mi reverse message. Y lo llamo exactamente igual como si llamara a un dato, como si llamara a message, si ustedes se fijan. No tengo ningún cambio de sintaxis, si se puede decir, ¿ya? Tengo lo mismo, pero ciertamente acá me estoy enfocando en el compute, ¿ya? Porque tengo cierta lógica, ¿ya?
Y ciertamente después lo que te va a mostrar sería hacer el mensaje y después el mensaje dado vuelta, ¿ya? Entonces eso. Entonces, si ustedes se fijan acá, si yo, por ejemplo, cambiara acá que está por acá, ¿dónde está? Acá. Si yo cambiara, por ejemplo, el message hello, ¿ya? Lo puedo cambiar. Y ciertamente este compute igual va a cambiar y va a mutar, ¿cierto? Porque este message está cambiando. Entonces va a volver a retornar un nuevo valor, ¿ya? Entonces yo cambio acá y igual se me va a reflejar acá, ¿ya? Tiempo real. Por la reactividad de view. Entonces eso sería con los compute. Entonces, por ejemplo acá, pues, el full name. Ya yo tengo un first name y tengo un last name, ¿ya? Entonces yo si quisiera, ¿sabes qué? No quiero poner en llaves ese first name y last name separadito, ¿ya? Porque quizá lo tengo que ocupar en muchas partes de mi página. Entonces, ¿qué sería mejor? Hacer un full name, ¿ya? Hago un full name y concateno ciertamente el first name y el last name, que es algo ciertamente típico que hay que hacer, ¿ya? Cuando te llegan datos de algún usuario, raramente te van a venir el nombre y el apellido juntos, ¿ya? Siempre te van a venir separados. Entonces, pueden usar un compute para tener el nombre y el apellido juntos, por ejemplo, ¿ya? Y ciertamente abren función y retornan, ¿ya? Y ciertamente se tienen que agarrar de algo que esté acá en la data, ¿ya? Porque, por ejemplo, si ustedes no se agarran de acá de nada de la data, acá le va a tener un indefinido, ¿ya? Como nos pasaba ayer en el ejemplo que les pasó al Juan, ¿ya? Porque el compute ciertamente cuando parte, ¡pam!, va primero a la data y se agarra de ahí, po. Entonces, si no está eso ahí, tiene un indefinido, ¿ya? Entonces, ciertamente tenemos que tener algo acá definido, ¿ya? Para que esta compute no se caiga, ¿ya? Eso. Entonces, eso sería con las propiedades computadas, ¿ya? Que en teoría no debería ser tan difícil, ¿ya? Ustedes solamente tienen que diferenciar que ciertamente es un método, pero está dentro de esa compute, ¿ya? Y ciertamente eso se va a agarrar de la data, ¿ya? Y ciertamente no va a estar ligado a algún evento que haga el usuario, no, va a estar ligado a realmente los cambios del dato, ¿ya? Que pasen acá en la data, ¿ya? Él va a estar atento a eso y te lo va a estar devolviendo. Pam, pam, pam. ¿Ya? Eso. Entonces, eso serían las computed properties. Ahora vamos a pasar a ver lo que serían los class binding, ¿ya? Los enlaces de clases, ¿ya? Class binding, ¿ya? Entonces, las clases son elementos importantes dentro de un elemento HTML. Es por ello que Vue nos permite poder enlazar una clase, ¿ya? O sea, bindear. Estamos refiriendo ciertamente con estos dos puntitos a datos, ciertamente, y permitir asignar un valor de condición, lo que nos permite asignar o quitar clases de tiempo en tiempo de ejecución, ¿ya? Entonces, chicos, yo, por ejemplo, puedo tener esta clase llamada myClass, ¿ya? Y esto yo lo tengo declarado en mi style, ¿ya? Y yo ciertamente puedo manejar esta clase con un valor de condición que tenga acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si este valor de condición es un true, la clase se va a mostrar y se va a aplicar, ¿ya? En caso de que el valor de condición sea false, esta clase no se va a aplicar, ¿ya? Entonces, ciertamente esto nos permite que, en base a lo que haga el usuario o vaya haciendo, nosotros podemos ir manejando estas clases, irlas poniendo, irlas sacando, ¿ya? Por los valores de condición que les podemos poner, ¿ya? Entonces, esto nos serviría para poderle dar más interactividad a nuestro componente, ciertamente, ¿ya? Porque él va a estar decidiendo en base a un valor, po, ¿ya? Entonces, si ese valor va cambiando, ciertamente esa clase se va a ir aplicando o se va a ir quitando, ¿ya? Y como ustedes saben, por cada cambio que me pasa en mi componente, esto se vuelve a renderizar, ¿ya? Entonces esa es la gracia, que yo saco la clase y se vuelve a renderizar y me la saca, ¡pam! Vuelve a pasar una condición, me la vuelve a poner en true, ¡pam! La muestro, ¿ya? Y ciertamente lo hago con estos dos puntitos, ¿ya? Acá igual, pues ustedes, por ejemplo, pueden tener el atributo class solito, sin bindearlo. Por ejemplo, pueden tener una clase por defecto, y siempre va a estar ahí, presente. Y después ciertamente le pueden añadir estas clases que podrían ser como sus clases de condimento. Ya en caso de que el usuario haga algo, no esté registrado algo, le podemos cambiar estilo a ciertas cosas, ¿ya? Y ciertamente esto va, para poder hacerlo, tenemos que envolverlo dentro de llaves, ¿ya? Llaves simples sí, no llaves dobles. Lo envolvemos en llaves simples y lo separamos con estos dos puntitos, ¿ya? Entonces eso le están diciendo al compilador de Vue ciertamente que estamos hablando de una condición, ¿ya? Entonces si esto se cumple, ¡pam!, lo aplico. Si no se cumple, no lo aplico, ¿ya? Entonces vamos a pasar a ver un ejemplo.
Entonces, por ejemplo, chicos, acá yo tengo una lista, ¿ya? Y ciertamente tengo una clase, ¿ya? Llamada default, ¿ya? Y esa es la clase que yo le hablaba que podía estar ahí, ¿ya? Puede estar por defecto y va a estar siempre. Yo no la voy a quitar ni la voy a sacar. Ya va a ser mi base. Pero tengo otra clase llamada strikeout, ¿ya? Que sería ciertamente como tachar, ¿ya? Entonces, este strikeout está condicionado ciertamente por una variable, ¿ya? Llamada ítem comprado, ¿ya? Entonces, acá en este ítem comprado, acá viene un booleano, ciertamente, ¿ya? Entonces, acá le puedo decir, ¿sabes qué? ¿Lo compré es true o no lo compré es false? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo acá tengo la clase strikeout, ¿ya? Entonces, lo único que hace esa clase strikeout es simplemente ponerte una línea en el texto, como aparece ahí. Pa. Y ciertamente después lo cambio, le cambio el color a plomo, ¿ya? Es lo único que está haciendo esa clase, strikeout, ¿ya? Entonces, ciertamente se la paso acá, strikeout, en la condición, y el ítem comprado sería mi valor de verdad en este caso, ¿ya? Entonces, ítem comprado debe ser true para aplicar la clase, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, esto se compró, pam, es true. Esto se compró, es true. Y aplica el estilo. Pero esto de verdad no es true, así que no me lo aplica, ¿ya? Entonces acá yo, por ejemplo, puedo tener un to-do list que, por ejemplo, acá tenga un check. Y los puedo ir chequeando. En cambio, cuando sea, por ejemplo, chequeado a que fue comprado, por ejemplo, pam, inmediatamente me va a cambiar la clase de mi elemento y me la va a aplicar. Pam, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, yo si le pusiera acá un checkbox, podría estar jugando. Si se lo conecto, me lo va a aplicar. Si se lo desconecto, me lo va a sacar, ¿ya? Y simplemente por la condición que tengo acá, ¿ya? Simplemente acá esto puede venir de la base de datos, ¿ya? Entonces simplemente estoy agarrando un valor booleano y se lo estoy pasando, pam. ¿Para qué? Para poder aplicar esta clase strikeout, que solamente es aplicable a los ítems que han sido comprados, a ninguno más, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros podíamos aplicar eso, ¿ya? Y ciertamente te va a ir cambiando por los resultados que te vayan cayendo acá, porque ciertamente acá, si ustedes se fijan, es una lista, ¿no? Y yo me estoy recorriendo en base a ítems, ¿ya? Entonces ese ítem ciertamente es un objeto, ¿ya? Y una de las propiedades de ese objeto es la propiedad comprado, que es un booleano, ¿ya? Te dice true, te dice false, ¿ya? Y ciertamente te va a aplicar el estilo, ¿ya? Eso sería con el class binding, que se llama. Ahora vamos a ver otro, creo que tengo otro ejemplo de class binding. Por ejemplo, chicos, si ustedes quisieran aplicar más de una, ¿ya? Tendrían que aplicar esto entre corchetes. Ya acá, si ustedes se fijan acá, se mantienen las llaves, ¿ya? Tengo la llave y tengo mi condición. Tengo mi clase y tengo mi condición. Clase, condición, ¿ya? Pero lo único que me separa es este array, ¿ya? Entonces yo ciertamente le puedo aplicar más de una, ¿ya? Entonces en este caso le estoy seteando el borde o le estoy seteando el background, ¿ya? A gusto, ¿ya? Y simplemente esto, ¿quién lo va a manejar? Estas variables, set border y set background, ¿ya? Al momento de esto cambia true, pam, esa clase, por ejemplo, del set background me la va a aplicar. Cuando esto set border sea true, me lo va a aplicar, ¿ya? Y esto simplemente pueden ir jugando independientemente. Uno puede ser false, el otro puede ser true, ¿ya? Y se puede hacer. Entonces ustedes lo hacen con esa forma, ¿ya? Mantienen las llaves, pero simplemente envuelven esas llaves simplemente en corchetes, para indicarle que son más opciones, ¿no? ¿Ya? Y acá igual, pues, cabe destacar que ustedes igual tienen que poner estas comillas, que van acá, no se me vayan a olvidar, vamos, van acá, ¿ya? Y igual, pues el bindeo igual, súper importante, si no esto lo va a tomar como si fuera un string, ¿ya? Entonces yo puedo tener más de una opción, ¿ya? Si usted se pregunta, no, si tengo más de una o... Sí se puede hacer, ¿ya? Tienen que solamente ponerlo dentro de un array, ¿ya? Entonces acá yo, ¿qué estoy haciendo acá, por ejemplo? Estoy aplicando un evento, ¿ya? Como nosotros aplicamos, por ejemplo, el evento click, @click, ahora yo estoy aplicando el mouse over. O sea, cuando yo, por ejemplo, me posicione arriba de un elemento, ¡pam!, ahí va a aplicar el set background, por ejemplo, ¿ya? Y acá lo único que estoy haciendo, chicos, es lo tipiquillo que hago, que es dar vuelta el valor de verdad. Entonces, por ejemplo, cuando me llega un true, yo se lo doy falso. Cuando me llega un falso, lo doy true, ¿ya? Entonces, como un interruptor, ¿ya? Entonces, al momento de llegar falso acá, yo le tiro un true. Al momento de llegar un true, yo le tiro un falso. ¿Y por qué le hago eso? Con este signo.
¿ya? Con este signo yo estoy dando vuelta al valor, ¿ya? Yo no le estoy dando el mismo valor, no, se lo estoy cambiando. ¿Ya? Le estoy cambiando el valor y se lo estoy asignando a set background por cada vez que yo paso el mouse por arriba. ¿Ya? Entonces eso sería las class binding. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a ver los style binding, ya que son súper parecidos. Bueno, tal como podemos asignar estilos dentro de una etiqueta HTML, también lo podemos enlazar con parte de nuestra data. ¿Ya? Acá igual, ustedes pueden tener un estilo ya por defecto, que se esté ligando, o pueden tener ya estilos bindeándolos, ¿ya? Ligándolos con estos dos puntitos, ¿ya? Acá ciertamente ustedes pueden poner, por ejemplo, style, ciertamente, y se pueden ligar, por ejemplo, a un font size que ustedes tengan en la data, perfectamente, y va a funcionar, ¿ya? Pero en caso de que ustedes necesiten poner más de una opción en esos estilos, lo recomendable es que ustedes hagan un objeto, ¿ya? Un objeto style, y vayan poniendo las propiedades que ustedes necesiten aplicar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, font size, voy a tirar 16 píxeles, color voy a tirar el blue, y el font weight voy a tirar un boulder, ¿ya? Entonces, al aplicar esta clase, ciertamente me la aplica acá, ¿ya? Ahora tengo todo azul, ¿ya? Y todo en 16 píxeles, y todo boulder, si ustedes se fijan, ¿ya? Y simplemente por aplicar esta clase style, ¿ya? Y ciertamente lo envolví como un objeto, ¿ya? Entonces acá yo ciertamente después me pueden gatillar, por ejemplo, un clic, ¿ya? Y yo ciertamente puedo entrar al el evento y le puedo decir, ¿sabes qué? Cámbialo. Porque yo tengo acceso al objectStyle.color, porque es una data, ¿ya? Esto está en la data. Entonces yo puedo meterme adentro del objeto y decirle, ¿sabes qué? Ahora no es blue, ahora es red. Y te lo va a cambiar automáticamente, ¿ya? Entonces esa sería otra forma de nosotros poder ligar estilos, ¿ya? Primeramente estamos ligando clases, ciertamente, que están dentro de nuestro style, ¿ya? Ahora no. Todo esto ustedes tienen que imaginarse esto igual como una clase, pero una clase que está en la data, ¿ya? Si ustedes se fijan en una clase, tengo font size, tengo color, y se lo estoy pasando acá, ¿ya? Lo bueno de esto es que, como lo puedo contener acá en este objeto, esto no se me agranda tanto, ¿ya? Entonces yo puedo tener las propiedades que yo quiera, si ustedes se fijan acá. Acá tengo 3, pero por ejemplo podría tener 10, y realmente no me molestaría que estuvieran acá porque ciertamente esto es una variable nomás. Pero se imaginan si tuviera que poner todo eso acá, sería una locura, ¿ya? Entonces por eso es mejor ciertamente envolver eso en un objeto, ¿ya? Y le pasáis el objeto al style y ciertamente va a funcionar, ¿ya? Ahí, entonces ustedes se lo pueden pasar así. Acá igual, ustedes si por ejemplo quisieran esto envolverlo como una opción, ¿ya? Como una condición, también lo pueden hacer. Simplemente tienen que envolver esto en llaves. En un llave simple, sí. Llave simple, hacen los dos puntitos y le ponen la condición. Y le va a funcionar igual como la clase, ¿ya? Que tenía las condiciones, ¿ya? My object style, ¿ya? Bueno, a ver, creo que tengo otro ejemplo. Ya. Entonces, por ejemplo, acá igual. Acá, si ustedes se fijan, acá yo no tengo condiciones, pero estoy aplicándole más de un objeto style a este style, ¿ya? Simplemente con los corchetes, ¿ya? Corchete y tiro myObjectStyle y después le tiro, no sé, le tiré acá por hacer un ejemplo nomás, el underline style, ¿ya? Y acá igual, pues esto está en la data. Entonces yo en cualquier rato me puedo meter acá a la data y cambiarle. Ya no quiero un border button de un pixel solid yellow, no, la quiero de 5 píxeles dash y red, y se lo cambio. Y lo va a cambiar en tiempo de ejecución. ¿Ya? Entonces ustedes pueden tener ciertamente acá igual. Entonces yo acá lo único que hice fue envolver esto como necesitaba uno más, lo envolví dentro de los corchetes, ¿ya? Y le puse acá. Y acá simplemente lo que me hizo fue ponerme eso. Si lo que estoy haciendo es un border button, un padding y un margin. No estoy haciendo nada del otro mundo. Y se lo está poniendo ahí. Pam, pam, pam. ¿Ya? Entonces eso. ¿Ya? Entonces eso es con los style binding y los class binding. Por ejemplo, tengo otra acá. Entonces si deseamos que estos estilos se apliquen según algún dato o condición, lo podemos hacer agregando paréntesis de llaves. ¿Ya? Entonces acá yo le puse, por ejemplo, el set underline list. ¿Ya? Es un booleano. Entonces, por ejemplo, esto no se va a estar aplicando hasta que esto me cambie a true, ¿ya? Y esto yo lo puedo cambiar en tiempo de ejecución.
¿ya? Algo que haga el usuario, ciertamente, le puedo decir, ¿sabes qué? Ahora set underline are true. Pam, pasa. Y lo va a aplicar. ¿Ya? Entonces, el underline style solo se aplicará cuando el valor de la variable set underline list sea igual a true. ¿Ya? De otro modo, no se va a aplicar. Entonces, si ustedes se fijan acá, ciertamente esto se va a estar aplicando siempre. Esto no. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos estar aplicando estos style binding y estos class binding. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta de esto? Porque era eso. Eso era lo que la lectura de... Bueno, Caro nos dice que se va entendiendo todo bien. Qué bueno, qué bueno. La cara es buena para poner style ahí en la etiqueta HTML. Juan igual. Por muchas supuesto. gracias. Por supuesto. ¿Ah? ¿Cómo? Que por supuesto. Ya. Entonces, eso. Ya. Entonces ahora vamos a ir a hacer un pequeño ejemplo que yo le tengo preparado, ¿no? ¿Ya? Oye, Alejandro, ¿podéis pasar por el chat a ver una pregunta que dejó ¿Sí? Felipe? Ya. Dice si podría hacer un full name. Ya. Podría hacer un full name para ahorrar código. Ah, devolverlo como una... Ahí, pero sí... Ya, Felipe, si no te cuesta nada probarlo. No te vas a apretar el computador ni nada. Pruébalo. Yo no sé si podéis tener drama con los this. ¿Ya? Creo que el arrow function tiene drama con los this. ¿Ya? Habría que probar. Entonces, hacete un compute y pruébate con eso. Y el this, ¿ya? Porque el this puede que tenga drama con ese, con el contexto del arrow function, creo. Yo habría que solamente testearlo nomás si no te demoráis nada. ¿Ya? Eso, ¿ya? Eso, Bacán, Alejandro. Démosle ya, el ejercicio. ya. Entonces, chicos, espérenme un ratillo. Ya, entonces acá miren, tengo listo para empezar. ¿Ya? Lo acabo de clonar recién y lo levanté nomás recién. Mientras Jason estaba pasando la lista. Ya, hice un npm install y porque esto lo tengo en mi GitHub, ¿ya? Tengo una estructura ya de proyecto. Entonces tengo esto. Tengo eso y creo que estoy en el 80-80. Me voy a ir al Chrome y lo voy a traer para acá. Pam, pam, pam. Voy a tratar de checar un poco. ¿Ya? Lo único que hice fue meterme acá y clonar. ¿Ya? Ya, por ahí. Ya, entonces esto, primeramente, yo lo voy a usar. Ya. Entonces lo primero que vamos a hacer, chicos, es, acá voy a crear una carpeta componente. ¿Ya? Voy a estar importando un componente acá a view. Entonces, primeramente, carpeta component. ¿Ya? Y luego de eso voy a hacer un archivo. ¿Ya? Voy a poner my component. ¿Ya? No. ¿Ya? Y acá ya esto lo voy a cerrar un poquito para que se vea un poquito mejor. ¿Ya? Y acá voy a usar el bico. Pam, pam. Y ya me genera una cierta estructura. Entonces, acá yo voy a pensar primeramente,
voy a crear acá una lista de ítems, ¿ya? Acá en mi data. ¿Ya? Que son los ítems que voy a ir corriendo. Vamos a hacer el ejemplo, el mismo ejemplo que yo les mostré en la PPT. Ya le voy a poner checkbox y voy a estar aplicándole clases. Entonces, primeramente voy a crear la data. ¿Ya? Entonces, acá. Entonces voy a hacer un items, va a ser un array de objetos, ciertamente, y va a tener esto. Por ejemplo, elemento, y acá están los del cumpleaños. ¿Ya? No sé por qué necesito comprar 20 palitos de fósforo, pero lo voy a comprar. Y acá le voy a poner el comprado. ¿Ya? Entonces, ustedes se fijan, voy a ir completando. Profe, ¿Sí, eso? mientras ¿Se que está va viendo? esto, la Caro tiene una duda. ¿Qué puedo tener en la cara? Pero es de la clase de ayer. Voy a tener que inventar la máquina del tiempo. ¿Qué duda, cara? Es que el trabajo decía que había que ocupar un created para el método. ¿Sí? ¿Sí? Lo mismo que hice yo. Hice un hook created. ¿Sí? Lo tienes Sí. que poner abajito, ¿ya? ¿Y cuál es la duda? Que tengo que mover el fetch adentro del created Exacto. Mira, por ejemplo, tú tenías acá un created y tú, por ejemplo, pudiste tener acá un método que se llame, por ejemplo, fetch. Fetch algo, y tengo ¿ya? que llamar, ¿ya? Y así un dispatch nomás. Dispatch. Y nada Ah, más. Simple. Lo único que tenés que tener cuidado nomás, Caro, de que el nombre del personaje esté seteado, que sea Pikachu o lo que te diga, para que te agarre el primero y te lo busque. Si no, no tienes nada ahí, no te lo va a buscar. ¿Ya? sí, sí. No, sí, está bien. Ya, gracias. Dale, entonces eso lo sacamos porque hoy día no vamos a jugar eso. Ya. Entonces estamos ahí. Entonces comprado, le vamos a poner eso, le vamos a poner false. Y vamos a tirar otro. Elemento en una torta. Ya. Y comprado, false. Pap. ¿Ya? Entonces tengo mi lista. Bacán. Y acá voy a crear al tiro una clase. ¿Ya? Vamos a ir a la clase, a la style, y voy a crear una clase por default. ¿Ya? Primeramente. Acá. Entonces voy a tener un punto default. ¿Ya? Y acá simplemente voy a tener algo, un color nomás. Una clase humilde, ¿ya? Un blue. También necesito aplicar el strike, ¿ya? El strike out, que era lo que yo les mostré, que era simplemente hacer que me rellen la palabra, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el strike out, ya que esto en realidad sería un tachado, ¿ya? Eso se traduce como un tachado. Entonces, sería un text decoration, ¿ya? Y acá le vamos a poner line through I, ¿ya? Entonces, eso es lo que me va a hacer que me va a rayar la palabra. Pa. Y también le voy a poner un color. Color gray, y acá le voy a poner important. Ya le puse important porque creo que no me lo estaba pescando si no le ponía important. Después, cuando ya tengamos listo el ejercicio, se lo puedo sacar para ver qué es lo que, por qué me lo estaba pescando. Y eso, ¿ya? Entonces tengo eso primeramente. Entonces, strike out y el default. Ya, y tengo tengo mis items, ¿ya? Entonces, ahora debería yo ir a hacer una lista, ¿ya? Voy a hacer una lista y voy a empezar eso solamente a renderizar eso, ¿ya? Entonces me voy a parar por acá arribilla y voy a ciertamente crear un div, ¿ya? Porque ustedes saben que cuando estamos dentro del template, una regla es que el template tenga una sola raíz, ¿ya? Entonces me exige que tenga el div, ¿ya? Y este div va a ser la raíz. No puedo tener dos hermanos div porque me va a reclamar, ¿ya? No puedo tener eso, ¿ya? Al tiro, si ustedes se fijan, me marca rojillo, ¿ya? Entonces es por eso, porque me exige que solamente tenga un elemento raíz, ¿ya? Entonces ya, tengo mi elemento raíz. Pum, ¿ya? Entonces acá solamente voy a crear un ul, ¿ya? Y acá voy a hacer un li. Pam. Y dentro de ese li voy a empezar a girar. Y voy a empezar a aplicar los ítems, ¿ya? Entonces, primeramente un before. Y acá me agarro de ítems, ¿ya? Entonces, simplemente yo acá siempre pongo el singular, ¿ya? Entonces, si tengo, por ejemplo, un array de objetos que se llama ítems,
yo le pongo acá a item. O si tengo una raíz de objeto que se llama images, ¿ya? Imágenes, le pongo después image, ¿ya? Y lo mismo hago también cuando hago arrow function, ¿ya? Cuando tengo que hacer, por ejemplo, un mapeo de algo, también. Pero ustedes acá ciertamente le pueden poner, acá cualquier cosa le pueden poner X y le va a funcionar. Ítems, ¿ya? Pero ciertamente no es muy indicativo para, no sé, un programador que venga después, ¿ya? Entonces, por eso mejor ítem, ¿ya? Y acá me está reclamando, ¿por qué? Porque me falta el key, ¿ya? Pum. Y le voy a poner que va a ser el item.id, ¿ya? Entonces ahí me soluciona el tema. Acá después ciertamente le puedo poner una clase, ¿ya? Y acá ciertamente voy a bindear al tipo, no voy a bindear, voy a ocupar el atributo class, ya el normal, el de cualquier atributo HTML, ¿ya? El que ocupamos nosotros siempre. Y este le voy a aplicar la clase esa por default, ¿ya? Que era la que tengo abajo, ¿ya? Entonces este default ciertamente lo tengo acá, ¿ya? Y lo único que va a estar haciendo va a ser color azul, ¿ya? Y eso va a estar aplicándoselo siempre, ¿ya? Y ciertamente después lo que necesito es, acá veamos al tiro si esto me está renderizando algo, ¿ya? Entonces simplemente tendría que poner item.elemento, ¿ya? Lo que es en realidad el elemento el que tiene el string, ¿ya? Eso, ¿ya? Y veamos. Pum. No pasa nada. Veamos, a ver. Compiló. A lo mejor me tiró alguna error. A ver, veamos. Acá igual, pues, tienen que tener la consola abierta porque en caso de cualquier cosa, porque puede hacer que me haya pelado acá. Ya. Ya, ¿saben por qué no estaba funcionando? Porque todavía no lo vinculo. Eso. Acá, pues, tengo que llamarlo. ¿Ya? Entonces lo llamo acá. Import, entonces voy a importar a myComponent. From, from, acá me metí mal, po. Estoy afuera del script, por eso me parecía raro que no me estuviera marcando la sintaxis. Es acá, es aquí, ¿ya? Ahí sí. Entonces ahí voy a llamar a myComponent. MyComponent from, y acá le pongo component ciertamente y myComponent. Y acá ciertamente yo le puse myComponent porque yo sé que no voy a tener ningún más componente acá en mi ejemplo, ¿ya? Pero ustedes ciertamente después tienen que ponerle un nombre ya más decente, ¿cierto? Pero esto es un ejemplo, así que pump. Entonces tengo myComponent acá. Acá ciertamente no me va a funcionar hasta que yo lo agregue como componente, ¿ya? Entonces ciertamente tengo que venir acá abajito y agregar component, ¿ya? Y esto igual es un objeto. Y acá ciertamente se lo agrego y lo puedo volver a reescribir si yo quisiera. Ya yo lo podría ciertamente hacer así, entre array, ¿ya? Y ponerle myComponent nomás, ¿ya? Y después lo puedo llamar como myComponent. Pero ciertamente el guide style de view te dice, ¿sabes qué? Mejor crearle un nombre y que salga todo en minúscula, ¿ya? Entonces mejor nosotros le hacemos caso a lo que nos dice view. myComponent. Y yo simplemente se lo voy a pasar acá abajito. ¿Ya? Y ahí sí me muestra la lista. Y ahí este message lo voy a sacar porque no lo vamos a ocupar, ¿ya? Pam, pam, pam. ¿Ya? Entonces, palito de fósforo. Y simplemente acá, palito de fósforo está aplicando solamente esa clase de default, ¿no? Que es la clase que tenemos acá abajo. Todavía no estamos haciendo nada, ¿ya? Y acá, ciertamente, chicos, si ustedes se fijan, ya me estoy yendo mucho para el lado, ¿ya? Ya yo puedo ciertamente tener 3 y todo, y está bien. Pero ya si yo, por ejemplo, quiero meterle en la clase esa bindeada, ya me voy, ya tengo que hacer scroll horizontal, ¿ya? Entonces, lo recomendable, ciertamente, es que ustedes vayan tirando todo esto para abajo, ¿ya? Pam, y tienen un tap igual, para que se lo envuelva dentro del list. Pam. Y vamos tirando abajo. Pam, pam. ¿Ya? Entonces ustedes se fijan, ya la vista me queda, yo puedo tener todas las propiedades que quiera, ¿ya? Y nunca voy a tener que estar moviéndome para el lado, ¿ya? Simplemente es para eso, para una mejor legibilidad. Entonces tengo eso y me falta ahí ese, ¿ya?
ese y este lo voy a poner acá abajo. ¿Ya? Ahí. Entonces tengo eso. ¿Ya? Y acá yo, si quiero, puedo empezar a poner lo que yo quiera. ¿Ya? Entonces, ustedes se fijan, puedo tener, no sé, 10 líneas o 3, no sé, y no, la vista no se me va a ir. Ya voy a tener todo ahí. Ya. Entonces, ciertamente ahora tenemos que aplicar el strike out. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Class, ciertamente, y acá tenemos que llamar las llavecitas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una condición. ¿Ya? Entonces, ciertamente voy a llamar a strike out, ¿ya? Que esa es mi clase. ¿Ya? Y le voy a poner una condición. ¿Ya? ¿Que cuando qué? Cuando el ítem que yo lo tengo acá sea comprado. Pa. ¿Ya? Entonces veamos. Pum. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, chicos, esto me está aplicando por cada valor que tenga el comprado true. ¿Ya? Está comprado y me lo va a rayar. Pap. Entonces, si ustedes se fijan, el único que yo tengo comprado es los palitos de fósforo. Pero esto no está. Entonces, cambiémoslo. Pam, a true. Y tengo todo eso. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo perfectamente puedo ponerle acá un checklist. ¿Ya? Y me puedo agarrar de eso, de ese cambio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este checklist, por ejemplo, que yo estaría pescando, se metería dentro de la data de ítems y le diría, ¿sabéis qué ítems.comprado? Ahora va a ser true. ¡Pam! Y te lo va a cambiar automáticamente. Y por ejemplo, si le saco el check, le va a poner, por ejemplo, lo va a setear a false. Y me lo va a sacar. ¡Pam! ¿Ya? Entonces, ciertamente me permite tener un poco más de interactividad. ¿Ya? ¿En base a qué? En base a las condiciones. ¿Ya? Entonces acá tengo false. Pam. ¿Ya? False. Va a estar todo en azul. Entonces, ¿qué más tengo? A ver, ¿qué más tengo para ofrecer? Déjenme. Ya. Por ejemplo, ahora voy a agregar un object style. ¿Ya? Entonces, me voy a ir acá al ítem, por acá abajillo, y voy a crear mi objeto. ¿Ya? Acá igual, pues ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. ¿Ya? Porque realmente esto de My Object Style no es como muy Profesor, creativo. Sí, eso. por mientras que crea el objeto, tenemos aquí a Juan con una duda, una acotación por eso. Ya. Juan, ¿Me escucha, profe, o no? Sí, te escucho, Juan. Ah, ya. No más que nada una acotación, como Ya, decía Jason. ya. Por ejemplo, profesor, según lo que veo, está haciendo más que nada que sea dinámico en este caso el tema de cada objeto que va agregado ahí, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, si yo tuviera ahí una cantidad de palitos, ahí tiene 20, ¿cierto? Pero si yo Sí. tuviera ahí dentro del objeto cantidad y yo con un input le hiciera un Ah, bindeo y pusiera stock en true o false, entonces ahí se me iría cambiando automáticamente, según el bindeo que uno va agregando. excelente, Juan. Sí, lo podéis ocupar para eso. Para decir por stock, por ejemplo. O por ejemplo, cuando, no sé, un carrito de compra ya no tenía stock. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, le podríamos poner al botón de, no sé, ingresar, le podemos poner un disable, por ejemplo. Claro. Solamente sabiendo que el O que carro no tiene stock. mande, o que mande una alerta, por ejemplo, según el estado que se encuentra el También, stock. también. Ah, ya. Ya, perfecto. Sí, entonces sirve para eso, para agarrarte de condiciones y tú cambiar el estilo ahí. Y eso te lo hace súper dinámico, ¿ya? Entonces ahora, chicos, le voy a agregar un objeto, ¿ya? Entonces, un objeto de estilo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, ustedes le pueden agregar los estilos que quieran. Ya ustedes, los que conocen siempre, ¿ya? Acá yo le estoy agregando los tipillos simples, ¿cierto? Font size y color, ¿ya? El color se lo voy a dejar vacío. Y creo que por eso yo le estaba poniendo el important, por el color, ¿ya? Porque si no, si yo le ponía acá, me lo podía reescribir. Entonces, acá voy a, pam, voy a irme para acá arriba y yo simplemente hago el estilo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, style y lo bindeo. Y acá como yo realmente no voy a hacer ninguna condición, simplemente lo llamo, ¿no? Pam, y listo, ¿ya? Si yo quisiera hacer una condición como abajo, simplemente lo envuelvo en las llaves y le pongo la condición, ¿ya? En este caso no voy a aplicar ninguna condición, lo único que le estoy diciendo, ¿sabes qué? Córrete a 16 píxeles,
o parte en 16 píxeles, estoy diciendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo más adelante voy a agregar un select que voy a tener un listado de font size. Entonces voy a tener un listado de 16, no sé, 20 píxeles, 32, y voy a poder seleccionarlo y esto me va a cambiar, ¿ya? Entonces por eso le hice esa partida de esos 16 píxeles, ¿ya? Para después yo meterme acá y cambiar. Entonces tengo eso. Ciertamente tengo que guardar eso, ¿ya? Y acá no cambió mucho porque ciertamente esto está en 16 píxeles, ¿ya? Entonces, ¿qué más me falta? Por ejemplo, acá yo podría ya empezar a... voy a crear un checkbox, ¿ya? Entonces, un checkbox para poder yo, esta cosita, empezar a manipularla. Para poder decir, ¿sabes qué? ¿Lo compré o no lo compré? ¿Ya? Entonces, esto le voy a crear acá un check. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente tengo que estar dentro del list y me meto acá abajito, ¿ya? Y pongo un input. Un input, le puse con M. No, con N. Input. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ese input ciertamente no va a ser de tipo texto, va a ser de tipo checkbox. ¿Ya? Tipo checkbox, y ciertamente acá voy a usar un lindeo. ¿Ya? Ustedes saben que el input check tiene un atributo llamado checked, ¿ya? O si está chequeado o no, ¿ya? Entonces este atributo se lo voy a escribir acá, ese, ¿ya? Entonces ese atributo ciertamente yo le puedo poner true, le puedo poner false y me va a marcar el ticket, ¡pam! ¿Ya? Entonces yo me puedo agarrar del lindeo y le puedo decir, ¿sabes qué? Chequéalo o no chequéalo, según el ítem comprado. Y me puedo agarrar también del ítem comprado. Entonces, por ejemplo, dos puntitos y simplemente le voy a hacer igual a ítem.comprado. O sea, lo voy a estar chequeando cuando sea comprado y no lo voy a chequear cuando no esté comprado. ¿Ya? Nada más que eso. Y veamos. Pam. ¿Ya? Y acá creo que no me funciona. Porque tengo todos true. O sea, disculpen, están todos falsos. Por eso no tengo nada comprado. Entonces pongámosle acá el primero. Pongámosle un true. Y veamos. Pam. Entonces, si ustedes se fijan, automáticamente me lo raya y me lo marca. Entonces me estoy aprovechando ciertamente del ítem comprado, ¿ya? Para agarrar una clase y para chequear, ¿ya? Entonces acá lo que me gustaría a mí, acá no puedo hacer nada, ¿cierto? Porque no tengo ningún evento ligado. Entonces lo que tendría que hacer acá es ligar un evento, ¿ya? Un evento clic. Cuando yo le haga clic me voy a generar un evento. Entonces clic. Y acá tengo que crear un método. Entonces voy a poner check new, ¿va? Yo le puedo poner el nombre que quiero y le voy a poner eso. Entonces ese método lo tengo que crear abajito y ciertamente ese método me tiene que recibir un ID, ¿ya? Para saber cuál necesito yo chequear para poder meterme dentro de este array de objetos y decir, ¿sabes qué? El ID 1 es el que quiero cambiar, no, el ID 4, no, el ID 5, el 10, el 100, ¿ya? Necesito tener un ID para yo meterme ahí. Entonces simplemente hago item.id y se lo paso, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy dentro del contexto de item, ya estoy girando acá en el for. Entonces lo tengo, pam, y tiene ID. Entonces, simplemente acá voy a copiar eso y voy a ir acá a methods, ¿ya? Y voy a crear mi método. ¿Ya? Check new. Y acá ciertamente voy a recibir que un ID, ¿ya? Pa. Entonces, simplemente ahora imprimamos la ID para ver si está funcionando. Pa. ¿Ya? Siempre yo hago esto porque para saber si está funcionando o no. Entonces, veamos. 2, bacán. 3, bacán. 1, bacán. ¿Ya? Entonces tengo toda la ID y la estoy capturando. Entonces yo ya puedo hacer cierta lógica para meterme adentro del ítem ciertamente y modificarlo, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer va a ser hacer un mapeo, ¿verdad? Voy a mapear esta cuestión, voy a mapear el this gallery, ¿ya? Vamos, this gallery, estoy pegado con ayer, this item, sorry, this gallery, no sé si de ayer, yo he hecho que de mucho antes. Entonces this items.map, ¿ya? Y acá lo que yo le estaba diciendo recién. Cuando yo, por ejemplo, estoy dentro de un map, ¿ya? Yo tengo estos ítems, ¿ya? Yo siempre le pongo el singular, ¿ya? Solamente para guiarme, ¿no? ¿Ya? Entonces tengo ítem. Entonces yo sé que tengo el ítem en particular, ¿ya? Solamente como eso, ¿ya? Entonces acá, ¿qué le voy a estar diciendo? Le voy a estar diciendo, ¿sabes qué? Sí, ítem.id, ¿cierto? Que el que me viene acá en el map es igual a ¿qué? A la ID.
exactamente la que me viene llegando. Pam. Si es igual a eso, voy a hacer alguna acción. Entonces, ¿qué acción voy a hacer? Voy a hacer ítem.comprado igual a qué? A ítem.comprado, pero dado vuelta. Pam. Ya, acá me faltó sacarle la E. Simplemente eso. Entonces, si por ejemplo me llega un true, yo lo cambio a falso. Me llega un falso, lo cambio a true. Y nada más. ¿Ya? Y lo cambio. Eso. ¿Ya? Entonces tengo eso y pam. Veamos si eso funciona. Alert, pam. ¿Ya? Entonces, veamos. Pam. Chequeado. Y me está funcionando. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, ahora le agregué el check y en base a ese check new, ese método, solamente le estoy cambiando el estado. Ítem comprado se lo paso a falso, o cuando me venga true se lo paso a falso, cuando venga falso se lo paso a verdadero. ¿Ya? Con esta super magia, ¿ya? Que siempre la estoy ocupando. Para darle vuelta, ¿ya? Ya, entonces está eso. Tenemos listo eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Por ejemplo, ¿qué tengo más? ¿Qué tengo más? Ya, ahora vamos a hacer eso que yo les decía recién, porque voy a hacer un select acá arribita y voy a poder cambiar, no sé, el tamaño de la fuente a discreción. ¿Ya? No sé, para que ustedes vean cómo se puede hacer simplemente. Voy a ir acá arriba y voy a pararme arribita del UL. ¿Ya? Y acá ciertamente voy a agregar un H1 ¿no? Para ponerle, no sé, Divine Style and Class. Ya, pam, en eso estamos ahora. Ya, entonces voy a crear un div. Y este div ciertamente me va a envolver un label. ¿Ya? Entonces este label lo único que va a decir seleccione tamaño fuente. Pam. ¿Ya? Entonces acá yo voy a tener un select. Pam. ¿Ya? Y este select voy a tener ciertas opciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedo tener eso, ¿cierto? Option. Y, disculpen. Ahí sí. Option. Ahí sí. Ahí. Entonces puedo tener un valor, ciertamente, no sé, 10 píxeles y ahí. ¿Ya? Esto se lo voy a pasar como un objeto, ¿ya? Pero para que ustedes vean. Pam. ¿Ya? Entonces voy a tener eso. Entonces yo cada vez que haga un cambio acá, no sé, le voy a poner 20 píxeles y pa. Esto creo que me cambia 20 píxeles. O cuando le ponga 30, me cambia 30. ¿Ya? Entonces, primeramente tendría que crear yo un método. ¿Ya? Acá, en el select. ¿Ya? Entonces, ¿en qué método voy a ocupar? ¿O qué evento, primeramente? ¿Ya? Yo no voy a ocupar el evento click. No, voy a ocupar el evento change. Cuando el select me cambie, voy a gatillar un método. ¿Ya? Entonces, cuando se da un change, voy a hacer un cambio size. ¿Ya? Ahí se lo puse en español, Spanish English. De eso. Y acá. ¿Ya? Y simplemente le voy a, acá para donde ustedes, por ejemplo, quieran capturar el evento, chicos, simplemente le tienen que poner pesitos y le ponen el evento. Y ahí van a estar capturando el evento. ¿Ya? Entonces, acá cambio size, yo simplemente lo tengo que venir a declarar acá abajo. ¿Ya? Acá abajito de check new, pump, y lo declaro acá. Cambio size. ¿Ya? Y acá cambio size ciertamente me va a traer un evento. ¿Ya? Entonces le voy a poner simplemente una E, ¿no? ¿Ya? Yo sé que la E es un evento, entonces, pam, la E. Y acá simplemente vamos a ver lo que nos estaba devolviendo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo obtener eso? e.target.value. ¿Ya? Y así yo me agarro del value que me esté devolviendo la opción desde el select en este caso. ¿Ya? En teoría eso debería mostrarme una alerta. Ya veamos. Vamos. Entonces, 20 píxeles, bacán. Entonces ahora va a cambiar, acá en 10, ¿ya? Entonces eso yo primeramente quería tener.
estoy capturando el evento. Entonces, ¿qué más voy a hacer? Voy a hacer un font size option. Ya voy a hacer un array de opciones de fuente. ¿Ya? Y lo voy a poner acá abajo. Para no tener que estar poniendo tantas opciones acá. ¿Ya? Y después voy a hacer un before, no acá. ¿Ya? Para que me quede un poco más limpio el template. Entonces, vengo para acá y creo acá. ¿Ya? Entonces voy a poner, por ejemplo, font size options. ¿Ya? Y acá van a ser simplemente array. ¿Ya? O sea, un array simplemente de string. ¿Ya? No va a ser un objeto, no va a hacer nada. Entonces, por ejemplo, voy a partir en 16. Después, no sé, puedo tener, no sé, 24. Después puedo tener, no sé, 32. Y voy a llegar hasta ahí, no. ¿Ya? Ustedes pueden poner la que quieran. Y tengo eso. ¿Ya? Entonces, primeramente voy a cambiar lo que tenía arriba. Lo voy a copiar y me voy a ir acá arriba. Entonces simplemente esto ya no lo voy a ocupar. No. Voy a ocupar un before acá. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo que poner, por ejemplo, before. ¿Ya? Y acá pongo, por ejemplo, no sé, la opción. La opción en font size option. ¿Ya? Acá ciertamente me está reclamando, ¿por qué? Por la key. ¿Ya? Esa va a ser la key. Y ciertamente el value lo voy a bindear. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo bindeo? Simplemente los dos puntitos. ¿Ya? Porque si yo, por ejemplo, le pongo acá opt, él va a creer que es una string. ¿Ya? Entonces, para que no sea que una string y una variable, lo bindeo. ¿Ya? Con los dos puntitos. Entonces tengo eso. Le estoy pasando ciertamente el valor. Entonces acaba de decir 12 píxeles. ¿Ya? Lo único que me faltaría acá sería ponerle el texto, ¿cierto? Yo lo podría ciertamente poner así, entre paréntesis, y ponerle opt. ¿Ya? Pero puedo usar una directiva de view llamada vtext. Ya que ustedes la vayan conociendo. Y en vtext le puedo poner, por ejemplo, la opción. Y es exactamente lo mismo. ¿Ya? Lo único que queda ahí más limpio nomás en la declaración de la cosa. Entonces, ciertamente esto me está quedando muy grande y lo puedo tirar para el lado. ¿Ya? Pero yo creo que hasta ahí está bien. Entonces, veamos. Pam, guardamos. ¿Ya? Entonces ahora ciertamente me parten 16 y tengo, ya si ustedes se fijan, tengo lo mismo. ¿Ya? Lo único que lo puse dentro de un array. ¿Ya? Y en mi data, ciertamente. Ya, entonces tengo eso. Entonces, ¿qué me faltaría? Me faltaría hacer el cambio size. Realmente pasarle eso. ¿Ya? Venirme acá a la función y hacer el cambio. Entonces, ¿cómo haría eso? Entonces, ¿cómo lo haría? Primeramente, esto es simple. ¿Ya? Entonces tendría que ir a this my object style, ciertamente donde tengo, y yo tengo, si ustedes no mal no recuerdan, tengo un atributo llamado font size. Y acá simplemente hago lo que tengo arriba, e.target.value, y nada más que eso. Entonces veamos. 24. Ahí tengo que sacar la alerta. Ya, pero ahí está funcionando ya. Entonces, 24, 32, 24, 16. Ya, entonces en base a esto, un evento que me está generando el cliente, yo puedo cambiar, no sé, la fuente. Ya, por ejemplo, si necesito que esto sea para personas que tienen problemas visuales, puedo usar esto, simplemente esto. Hablan de la fuente, no sé, de 24, 16, que es lo normal, ciertamente, para alguien que ve normal, bueno, cámbiamelo a 32. Ya, ahora sí lo veo. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tengo? A ver, ¿qué más tengo? Por ejemplo, ahora podría aplicar un color. ¿Ya? Voy a aplicar un color. Voy a aplicar un color de fuente. ¿Ya? Entonces, esto, voy a poder cambiarlo. Entonces, ¿cómo lo hago? Esto lo voy a sacar ya. Está ensuciando el código y no lo estoy ocupando y no me sirve, así que chao. Ya, tengo eso. Tengo ese select y tengo eso. Ya, pero tengo que salir de ese div. Porque ese div me está envolviendo todo. Ahí. ¿Ya? Entonces, acá voy a crear otro div que va a ser mi contenedor de eso y voy a crear un label igual acá.
Y ahí este LED va a decir, seleccione color. Pap. Y ciertamente acá igual voy a tener un select. Oh. Ahí. Pap. ¿Ya? Y ciertamente igual voy a tener opciones. Pero acá voy a ir al tiro a hacer las opciones. ¿Ya? Voy a hacer lo mismo que hice con el font size option. ¿Ya? Voy a crear un color option. Entonces voy a tener acá, abajito del font size, y pongo, por ejemplo, un colors option. ¿Ya? Y voy a crear un array de objetos. ¿Ya? Entonces simplemente voy a tener el color, ¿ya? Y voy a tener un value. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puede ser blue. Acá igual ustedes pueden pasar hexadecimal, RGB, lo que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, azul, rojo, y acá ciertamente tiene que ir red. ¿Ya? Y voy a poner último, un green, no sé. Un verde, ¿ya? Pum, 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 value, y acá simplemente tengo que poner el valor real. ¿Ya? Entonces acá es sin minúscula, green, ahí. ¿Ya? Entonces tengo mis color option. Entonces esta color option la voy a traer para acá arribilla y la voy a empezar a iterar. Acá. ¿Ya? Entonces acá tengo mi option. Pump, y un before. Un before color. Color in colors opt. ¿Ya? Entonces acá me está reclamando por la llave. Y le voy a pasar color. Ya. Y creo que color es un objeto, así que tengo que pasarle color.value le voy a pasar. ¿Ya? Porque es un objeto. Ya, entonces eso. ¿Y qué más me falta? El valor. ¿Ya? Entonces acá en el valor voy a hacer un bindeo igual. Pum, pum, pum. Y voy a tener color.qué.value, que es lo que realmente yo tengo en el value de mi color. ¿Ya? Color value. Entonces lo único que me falta es un btext. ¿Ya? Y ese btext, ¿qué va a tener? Va a tener color.color. ¿Ya? Entonces va a ser el color en español para nosotros. Y eso. Y va a estar iterando ahí. En selección color. Veamos. ¿Ya? Azul, rojo, verde. ¿Ya? Bacán. Lo único que tengo que hacer ahora es poder acá ligar un evento. ¿Ya? Entonces change. Y acá simplemente le voy a poner cambio color. ¿Ya? Y acá ciertamente tengo que agarrarme de el evento. ¿Por qué? Porque es un select. Entonces necesito sacar el elemento que está seleccionado. ¿Ya? Entonces acá cambio de color, lo copio y me lo llevo para acá. Simplemente voy acá abajito y acá. Y acá es lo mismillo. ¿Ya? Entonces, como ustedes saben que ese myObjectStyle me está esperando un color, yo simplemente hago eso. This myObjectStyle.color. Aquí le paso el target.value, que sería el valor que me selecciona el usuario. Pam. Y veamos. Pam. ¿Ya? Entonces ahí partió en azul y veamos. Rojo, rojo. Verde, verde. Font size 24. Ahora azul. Ahora lo compré. Ah, no lo compré. Pam. Entonces, si se fijan, ahora todos estos estilos están girando en base a lo que yo haga. ¿Ya? Y ciertamente este rojo está aplicándoselo a los ítems no comprados. Ciertamente. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué más tengo para ofrecer? Veamos.
por ejemplo, acá le podría cambiar el color de fondo y le podría aplicar un borde. Ya, eso es lo que tengo. Ya, primeramente me voy a aplicar un borde acá, para que ustedes se fijen, pero él es exactamente lo mismo, pero ahora lo voy a usar con un clic. ¿Ya? Entonces, vamos a ir para acá arriba y voy a salir de acá este div y acá voy a crear otra. ¿Ya? Y acá voy a crear el div del borde. ¿Ya? Entonces, label, y le voy a poner acá aplicar un borde. ¿Ya? Y simplemente voy a tener un input. Pero este input no va a ser de tipo texto, va a ser de tipo checkbox. ¿Ya? Tipo checkbox, y acá me voy a aprovechar de algo. Acá voy a yo simplemente crear una variable, ¿ya? Llamada setBorder. ¿Ya? Entonces acá cuando, por ejemplo, me hagan clic, ¿ya? Yo acá igual. Acá ustedes de clic, chicos, pueden llamar a un método, ¿ya? Pero acá yo igual puedo llamar variables y puedo setear las variables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a setear setBorder, que todavía no la creo, pero la voy a crear al tiro. SetBorder, y voy a hacer lo mismo que hago siempre, que es dar vuelta a la cosa. ¿Pam? SetBorder. Entonces, cuando yo hago un clic y setBorder sea falso, en el momento va a ser verdadero. Cuando setBorder sea verdadero, cuando yo lo clique va a ser falso, ¿ya? Simplemente por esta dada vuelta que le estoy pegando. Pam, con ese signo de exclamación, ¿ya? Le estoy cambiando el valor que quiere. Porque si no hiciera eso, simplemente lo estaría igualando. Seguiría diciendo true igual a true. No hago ningún cambio, ¿cierto? Ya, la única forma de hacer el cambio es con eso, ¿ya? Y acá ciertamente me está reclamando el cabro porque le puse con minúsculas. Ahí, ¿ya? Y acá tengo que solamente crearla, ¿ya? Y como ustedes saben, esto va a ser un booleano. Entonces voy para acá abajo nomás y lo pongo pam. ¿Ya? setBorder. Entonces, por ejemplo, le puedo poner false, para que parta falso. ¿Ya? Pam, pam. ¿Ya? Entonces, setBorder. ¿Ya? setBorder, voy a hacer eso ahí, clic setBorder y a setBorder. Bacán. Ya. Entonces, esto lo único que está haciendo es cambiándome un valor. ¿Ya? Pero este setBorder yo no lo estoy aplicando en ningún lado. Tengo que aplicarlo en algún lado para que esto se refleje. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para que eso se aplique, yo tendría que crear una clase. ¿Ya? Entonces voy a crear primeramente una clase. Ya me voy a ir para acá abajito y voy a crear una clase llamada borderList. ¿Ya? Y esa clase se la voy a estar aplicando en base a ese valor de verdad, que lo tengo por el check. Entonces, ¿cómo lo haría? Por ejemplo, borderList. ¿Ya? Se llama borderList. ¿Ya? Y lo único que va a tener, por ejemplo, ese borderList va a tener un, no sé, un width. ¿Ya? No sé, 350 píxeles. ¿Ah? Y acá es un tipo. Ahí. Y va a tener un border, ¿cierto? Porque se llama border. ¿Ya? Y le vamos a poner un borde a nosotros, a nuestro gusto. ¿Ya? Entonces tengo eso, border list. Entonces ese border list tengo que invocarlo en mi UL. Voy por acá y acá. Pam. Voy a meter dentro de UL y voy a aplicar esa clase ahí. Porque yo solamente quiero setear el borde, pero el borde al UL. No le quiero setear un borde al... Entonces por eso me voy a parar acá. Y simplemente voy a bindear class. ¿Ya? Pam. Y acá voy a hacer una pregunta. ¿Ya? Se lo voy a decir, ¿sabes qué? Si border list ciertamente que es mi clase, ¿ya? Y se lo voy a pasar a set border. O sea, set border va a ser responsable de mostrar o no mostrar, ¿ya? Mostrar ciertamente qué es lo que mostrar esta clase que yo tengo acá abajo, ¿ya? Pam, eso. Entonces simplemente esa clase se va a manejar por ella, ¿ya? Si ustedes se fijan, yo lo estoy manejando acá afuera, con este clic. Entonces una vez que yo haga clic acá, esto se va a empezar a modificar. Y me va a empezar a mostrar lo que yo quiero que me muestre. Veamos. Entonces, sí, aplicar borde. Veamos. Bacán. Lo saco, lo pongo. Pam, 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 pam. ¿Ya? Y simplemente, si ustedes se fijan acá, le puse un click set border. ¿Ya? Que lo único que estoy haciendo es cambiar el estado. Cuando me venga un true me va a venir un false, y después cuando venga un false lo voy a cambiar a true. ¿Ya? Y con eso logro hacer eso.
¿ya? Que exactamente lo que me está agarrando acá abajillo, ¿ya? Entonces, por último, voy a hacer la última opción, ¿ya? Que la voy a hacer acá abajo. Up. Div, pam, pam, label, y acá voy a poner entonces cambiar color fondo, ¿ya? Ahí, cambiar color fondo. Entonces, si cambiar color fondo, voy a tener un... Ya, y acá le puse yo... Ya. Entonces, acá simplemente voy a dibujar un div, ¿ya? Entonces, acá lo que voy a hacer va a ser crear un div, primeramente, y ponerle una clase. Entonces, esa clase se va a llamar, va a ser una clase estática, ¿ya? Entonces va a ser OrangeBox. Ya, voy a crear una clase, un div, ciertamente, pero este div no va a tener información. Entonces, como no tiene información, ciertamente nunca se va a ver acá en la vista, ¿ya? Entonces, tengo que sí o sí crearle un width y un height, ¿ya? Y le voy a poner un background, ¿ya? Voy a ir acá abajito y lo voy a señalar. Pam. Acá es 5 ahí. Ahí. ¿Y por qué me está reclamando? Porque eso. Pam. Ahí sí. Ahí, OrangeBox. Entonces ese OrangeBox simplemente va a tener un... Primeramente, como es un div, ¿ya? Simplemente se va a extender al 100%. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Display inline block. Inline block, ¿ya? Y acá voy a tener un width. Un width, ahí sí, de 20 píxeles, por ejemplo. Y voy a tener un height, ahí también de 20 píxeles. Y voy a tener un background color, no sé, orange, ¿ya? Y voy a tener un border radius, ¿ya? ¿Y un border radius para qué? Para que esto haga un círculo. ¿Cómo hago un círculo? Con el border radius, con el 50%. ¿Ya? Entonces veamos. ¿Ya? Cambiar color. Entonces tengo eso. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Primeramente, ya, cambiar color. Acá tengo que yo gatillar. Y acá voy a hacer igual como hice el set border, ya, voy a hacer un set background. Entonces lo único que voy a vincular eso va a ser cuando esto me entre acá a OrangeBox, voy a crear un evento, ¿ya? Entonces acá para que vayamos viendo distintos eventos, voy a usar el mouse over, ¿ya? El mouse over. Entonces cuando yo pase por arriba de ese puntito naranjo, me va a cambiar, ¿ya? O esa es la teoría, o eso es lo que quiero conseguir, ¿ya? Entonces acá simplemente voy a hacer set, acá set background, todavía no lo creo, ¿ya? Lo creo al tiro. Set background, que igual va a ser un booleano, ¿ya? Set background, y acá lo voy a hacer simplemente asignando valores, ¿ya? Porque acá yo no estoy llamando ningún método, yo estoy llamando variable y le estoy asignando valores, ¿ya? Set background, ¿ya? Entonces esto todavía no está creado, así que tengo que ir para allá abajo, y le pongo igual false pump, ¿ya? Ya. Entonces, esto es lo único que va a hacer cuando yo pase por arriba. Si esto está en true, me lo va a cambiar a false. Y si esto está en false, me lo va a cambiar a true. Pero simplemente cuando yo haga un mouse over, que sea simplemente pasar por arriba. Ya, tengo eso. Pero simplemente yo no puedo. Eso todavía no, simplemente una variable que está cambiando. Entonces, yo ciertamente tengo que crear otra clase acá. Para yo, por ejemplo, ponerle acá el background. Entonces, acá tendría una opción. ¿Ya? Entonces, primeramente tendría que crear una clase llamada background, ¿ya? Acá, pam. ¿Para qué? Para después poder aplicarla con la opción. Entonces, acá background orange y acá simplemente si
se imaginan, va a ser background color orange. Y nada más. Pam. ¿Ya? Y esto simplemente se lo voy a aplicar a acá, a UL. ¿Ya? Pero acá para aplicarlo a UL, yo lo que necesito hacer es envolver esta condición dentro de arrays. ¿Por qué? Porque voy a tener más de una. ¿Ya? Entonces envuelvo eso en una condición. ¡Pam! Y ciertamente para poder separarme con una comita. ¿Ya? Entonces acá yo voy a poner la clase que creé recién, que era background orange. ¿Ya? Y esto ciertamente le voy a dar un condicional, que sea cuando sea set background. ¿Ya? Que sería mi condicional, ¿cierto? Set background. ¿Ya? Entonces simplemente cuando yo pase por arriba de él, él va a cambiar y me va a transformar eso. Si ustedes se fijan. Eso es lo único que está haciendo. ¡Pam! Entonces veamos. Aplico el borde, paso por arriba. Paso por arriba de nuevo y lo quito. Paso por arriba, pam, 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 pam. ¿Ya? No sé. Ahora yo no quiero que sea azul, quiero que sea verde. Pam. Ahora no, quiero que sea pam. ¿Ya? Entonces, eso, chicos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo tenía preparado para el día de hoy. ¿Ya? Para que ustedes vieran cómo nosotros podemos hacer un Vivine Style and Class. ¿Ya? Y ciertamente eso, poder aprovecharlo del comportamiento del usuario para poder generar algún cambio. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Y acá igual, pues, si ustedes se fijan acá, vimos cómo nosotros poder aplicar select, cómo poder sacar el valor, cuando yo, por ejemplo, genero un evento, ¿ya? Etcétera. Entonces, eso. ¿Alguna duda, consulta? Aquí por el chat, por el momento nada, Alejandro. Ya. Entonces, mientras, chicos, voy a buscar el desafío del día de hoy, ¿ya? Bacán. Que en realidad es parecido al de ayer, ¿ya? No es parecido al de hoy día. O sea, lo que vimos hoy día en... Veamos.